Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 4, a la gloria del Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir que hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Pues aún sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio de este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas? ¿O qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid y ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Que el Señor añada bendición a su santa y bendita palabra. La historia de la mujer samaritana y su encuentro con Jesús
tiene mucho más que un mero encuentro y un mero diálogo. En esta historia hay una teología cristológica muy marcada, demasiado fuerte. La intención de Juan no es solamente hablar de una mujer samaritana. La intención de Juan es afirmar que Jesús es el Verbo encarnado de Dios. La intención de Juan no es decir que aquella mujer era una mujer de condición deplorable en términos morales. La intención de Juan es decir que Dios había decidido trascender en Jesucristo los límites de la cultura judía. Y eso es interesante, y eso es importantísimo, porque a fin de cuentas el Evangelio tenía que trascender al mundo, y antes de trascender al mundo era necesario que llegara a otras ovejas del redil, y otras ovejas del redil eran los samaritanos, porque los samaritanos a la sazón eran judíos que habían sido despreciados por el pueblo de Israel como resultado de algunas circunstancias. Desde luego, Juan tiene la intención de demostrar que frente a Jesús, Juan el Bautista comenzó a menguar. Y desde luego, la intención es decir, ya el novio ha sido presentado al mundo a través de su amigo, el profeta Juan. Y por lo tanto el ministerio de Juan está declinando, el ministerio de Jesús está creciendo, y eso es indicativo de que se cumplió la profecía. Pero por el otro lado, Juan señala y dice que para llegar a Galilea, que era el destino que Jesús tenía de momento, era necesario, y me llama la atención, porque esto no quiere decir que era el único camino. Había otros caminos que podían conducir desde el lugar donde estaba Jesús hacia Galilea, que no necesariamente fuera Samaria, porque de hecho ningún judío iba a pasar por Samaria para llegar a Galilea. Pero en el caso de Jesús, Juan dice, a Jesús le era necesario pasar. Era importante para él que pasara, porque la intención de Juan es presentar a un Dios trascendente, a alguien que es capaz de llegar a la vida de los que nos creemos morales, pero es capaz de llegar a la vida de aquellos a quienes nosotros pensamos que son inmorales.